Uno que los patitos, ya sé que hace 9 días fue el Festival de Eurovisión 2025, pero un día como hoy, 26 de mayo de 2012, fue en Bakú, en Azerbaiyán, el Festival de la Canción de Eurovisión, en el que resultó ganadora Suecia con Loreen y su canción Euforia. Una década después, aproximadamente, volvió a ganar con Tattoo, que tiene un lugar en nuestros corazones. Pero digamos que aquí habría dos vertientes que comentar. Una la de el propio Festival de Eurovisión y otra la geopolítica de Azerbaiyán. ¿Cuál de las dos tal vez sea más interesante? Bueno, supongo que el tema del Festival de Eurovisión, que surge en los años 50 como una medida de poder blando en la relación entre el ámbito de los países de Europa Occidental, lo cual resulta ciertamente curioso porque era tal fracaso, tal asunto destinado a desaparecer, que los soviéticos intentaron hacer su propio festival entre las repúblicas, lo cual no quedó ningún cuajo más allá tal vez del festival de la OTI, un intento de emular el festival de Eurovisión con los países de Iberoamérica, que creo que el máximo ganador fue Francisco de Valencia, quien tiene a gala el haber hecho tal vez la mejor versión del himno del Regne de Valencia, hoy País Valencia, hoy Comunidad Autonómica de Valencia. Un himno bien bonito, el que tiene Valencia. Y Eurovisión emergió como el ganador máximo, a pesar de que estaba circunscrito, en un primer término, a Europa Occidental y a Yugoslavia. Lo de Yugoslavia es bien interesante porque, en buena medida, con esa autoliberación de los muchachos de Tito, tuvo un desprendimiento de lo que era la esfera de Moscú. Luego dicen que se le sumó de aquella manera el camarada Ceausescu en Rumanía en los años 80, con esa tal vez posibilidad de incorporarse a ciertos elementos del mundo occidental. Pero bueno, tal vez por eso Tico Medina, en su libro sobre el servicio secreto español, el CSED, mm, decía que cuando Ceausescu cae en diciembre del 89, quien lo tira sería el propio KGB de la Unión Soviética, porque era díscolo al que podían echar mano. Eurovisión tiene todo ese pasado, ese bagaje surgido en paralelo a la Eurocopa, en paralelo a elementos de fútbol, canción, poder blando, de tratar de superar las diferencias evidentes después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dos guerras que son diferentes en el ámbito del frente occidental, que es el que nos ocupa, porque en otros frentes podría decirse que es el mismo conflicto. Eurovisión, por lo tanto, más allá de la propia evolución de qué es lo que está de moda, qué es lo que puede generar aplauso en un determinado momento, tenemos un conversatorio con Regino Mateo, creo que el 58, sobre este festival, hablando de que el parteaguas fue en 1973-1974, en el que Eres tú, de 1973, fue el último momento de ese Eurovisión antiguo, con una música específica, en directo, orquesta. Y luego nos encontramos con ABBA, Waterloo, 1974, en el que surgiría otro tipo de Eurovisión. Luego con la incorporación, un poco tarde, porque fue a final del siglo XX, en la última década, en los 90, para el 99, 2000, cuando en el año 2000 ganaron los hermanos Olsen de Dinamarca. Ese tal vez fue el último startor de ese Eurovisión que estaba a punto de cambiar, en donde durante buena parte del comienzo del siglo XXI operaron en cierta manera los equilibrios regionales. Los escandinavos se votaban entre sí,
los balcánicos se votaban entre sí, como diría José Luis Ugíbarri, para descanse, em, todo estaba en buena medida controlado por dónde iban a ir los puntos, pero en cierta medida esta relación respecto de la presentación de candidaturas daba la diferencia. Voy a poner el caso de Lurín con el tema de tener un festival propio en Suecia, que es una máquina bien engrasada para generar ganadores, generar puestos altos, y otros que, pues como España, que tenían la idea tal vez de presentar algo, lo que fuera, porque era del Big Four y luego Big Five. ¿Qué es esto del Big Four, Big Five? Los que más pasta ponen, plata, y llevaban a tener presencia todos los años, porque al incorporar más países se hizo necesario un clivaje para que la gala no supusiera la presentación de 48 países con 48 canciones y estuvieran haciendo una gala de 6 horas. Sino algo que siguiera unos cánones en el que estuvieran 23, 24 países en la final, con lo cual se hacía necesario el incorporar dos semifinales para hacer ese cribaje previo, pero hay 4 países primero y luego 5, el Big Five, que son Reino Unido, Francia, Italia, España y Alemania, cuyas televisoras públicas ponen pasta suficiente como para tener garantizado la forma de estar. E incluso con elementos tan vergonzosos que resulta oprobioso a la hora de mencionarlo, porque el ser parte del Big Five te evita el descenso de categoría, por así decirlo, aún cuando quedes el último y con 0 puntos. Casuísticas que se han dado ambas en Eurovisión con respecto de miembros del Big Five. Y eso no ha puesto rojo a nadie, sobre todo porque Eurovisión tiene dos facetas. Una primera, como es el hecho de que hay que mostrar las semifinales, ambas dos, en prime time, para poder estar presente en la final. Sobre todo en el caso del B5, hay que hacer todo el paquete completo. Y que la visión de la final de Eurovisión es una cosa muy vista, hasta el punto de que generó ese movimiento para que Australia se incorporara al Festival de Eurovisión. Había tanto Eurofan en Australia, que generaron esas dinámicas de incorporación. En 2005 es cierto que la geopolítica también marca sus ámbitos, que en Líbano estaba a punto de participar, pero querían recortar la participación de Israel y quitarla del medio. Lo cual es evidente que no. Tú compras el paquete completo. Porque igual algún otro dice, vale, yo soy Turquía, pero recorto a Armenia. O cualquier otro ejemplo que uno pueda ocurrirse, ¿no? No. Usted compra el paquete completo, todo el festival, y no me puede estar haciendo censura. Por eso, el Líbano en 2005 al final dijo, pues entonces va a ser que no. Marruecos creo que participó en 1980 una vez, porque no pueden participar solo europeos, pueden participar todos los que estén vinculados a la Unión Europea de Radiodifusión, que también es la que está detrás del concierto de Año Nuevo, desde el Palacio de la Sala Dorada del Palacio de Música en Viena, el 1 de enero, por la mañanita, es que todos saben que hasta que no se toca la marcha Radetzky no es realmente Año Nuevo. La Unión Europea de Radiodifusión, con ese soniquete que algunos han confundido con el himno de la Unión Europea, pues tiene este tipo de actividades que son conocidas y reconocibles. Y si España tuviera esa posición de renuncia por parte de Radio Televisión Española, recordemos, en la Unión Europea de Radiodifusión también participó Antena 3 Radio a la hora de ser parte, y por lo tanto ahí habría la posibilidad de incorporación de otro tipo de
cadenas, como ha pasado en Grecia, en el propio Israel, que fueron sustituyendo la cadena que estaba originalmente, bien por quiebras, por sustitución de un ente público por otro, cosas que pasan en la política, economía y todo esto. Seguramente, si Radio Televisión Española renunciara a enviar representante, y por lo tanto, concatenadamente obligado a no emitir la gala de Eurovisión, habría por lo menos dos candidatos óptimos para hacerlo y cogerían la antorcha como es a 3 Media y como es Mediaset. Cosa que Radio Televisión Española seguro que no quiere hacer. Lo único que tiene es el hecho de que quiere que le cueste poco y el ingreso sea mucho. Bastante le cuesta ser parte del Big Five. Luego, para incorporar el hecho de la canción que pueda estar representando y el marketing que haya que hacer, el hecho previo del festival de Benidorm como elemento de encaje, como hacían los suecos a la hora de elegir la canción, es algo que va sumando números y luego por el otro tienes ciertamente el equilibrio monetario de lo que supone el impacto de emitir la final del Festival de Eurovisión. Evidentemente, esto de cuál es el estado de Radio Televisión Española, hay un libro del doctor Lamata que me gustaría poder traerle en algún momento a este canal, a un conversatorio, estaría magnífico, lo que va a ser complicado el hacerlo, mm, para poder entender por qué está quebrada, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia de publicidad en competencia precisamente con las compañías privadas, sobre todo teniendo en cuenta el añadido de la época actual, como es la presencia en redes sociales, como es el asunto de YouTube, de Twitch, de TikTok y de otras compañías que emiten vídeo a través de estas plataformas y que suponen un desafío completo respecto de la forma tradicional, no ya de la época de la segunda mitad del siglo XX, sino del comienzo del siglo XXI, en donde la televisión todavía seguía siendo un elemento importante, un electrodoméstico importantísimo y vital dentro del espacio del hogar. Esta situación de cambio hace que sea necesario ese elemento de formulación diferente, como es el hecho de la participación del público. Antes solamente había votación de los expertos, expertos barra jurado profesional, que era aquel voto del 1 al 12, luego se incorporó ahí parte del público, luego se subdividió en dos y se emite en vez de la parte, para algunos, la parte política, es no ya la de la presencia de las 23 canciones, 24, 25, que es el primer bloque de Eurovisión, sino cuando se empieza a votar. Que es como una fórmula de guerra no cruel entre los países de Europa para sentirse un poco más mejor, como las competencias deportivas, sin llegar a ser rollerball, claro. Eh, Ahí nos encontramos con esa situación en la que el jurado profesional da de automático ciertos votos hasta llegar a 8 y luego emiten eso el 12, especialmente el 12, que es el más importante, eh, para ir agilizando. Porque luego viene el bloque de todos los puntos dados por el público en todo el ámbito europeo, que van sumando país a país de menor a mayor respecto del agregado completo. Luego se puede saber que ha votado en cada país del 1 punto al 12 y se tiene esa situación en la que a veces hay sorpresas respecto de por qué han votado por la calidad de la canción, por el artista, por simpatía por el país. Nos encontramos recientemente con esa situación con Ucrania, pero también con Israel, un voto masivo popular de Europa, en ese voto popular a Israel en respuesta al 7 de octubre de 2023. Esto fue evidente en el Festival de Eurovisión de 2024. Y por supuesto, las veces que ha obtenido un puesto importante Ucrania, en el que
realmente se llegó a probar que la última vez que ganó Ucrania y quedó Reino Unido segundo, realmente quien había quedado segundo era España, pero seguramente por estas cosas que he dicho antes, España no tiene ganas de ejercer la opción, como le acabó pasando al Reino Unido debido al estado de guerra actual de Ucrania, Slava Ukraini, Heroyam Slava, de ser host del Festival de Eurovisión. Por supuesto, España no quería serlo. Y por eso, seguramente, hubo alguien en Radio Televisión Española que coadyudó a estos votos díscolos para que favorecieran al Reino Unido y quedaran segundos. O tal vez no. Es una hipótesis como cualquier otra. La situación, por lo tanto, de Eurovisión en el ámbito geopolítico es importante. Al día siguiente de la victoria última de Ucrania, Eurovisión y Europa están con Ucrania. Cuando hubo esa presencia de Eurovisión en Turquía, en Estambul, en Constantinopla, se dijo el mensaje que aquí está la Europa de verdad apoyando, porque en ese momento todavía estaba la posibilidad amplia, ahora con la boca pequeña, pero hay entonces la posibilidad amplia de hacer reformas para la integración de Turquía en la Unión Europea y por tanto era propicio para lanzar ese tipo de mensajes. La geopolítica es importante en Eurovisión. Tan importante que ese año, en 2012, fue Eurovisión en Azerbaiyán, un país que quería ser amigo de todo el mundo. Quería ser amigo de Rusia, pero también de Ucrania. Amigo de la Unión Europea y de Estados Unidos. Amigo de China, pero también de Irán. A pesar de que Azerbaiyán tiene una situación complicada respecto de la minoría mayoritaria azerí, de la cual es parte el todavía vivo Ayatollah Khamenei, el heredero de Ruhollah Khomeini. Y es parte de esta minoría. Irán tiene una problemática, un cinturón exterior de etnias no persas, no farsis, que ponen un poquito nervioso al país y a esa mayoría conductista. Pero, ciertamente, Azerbaiyán ha tenido recientemente toda esa situación respecto de Armenia, de Nakhchivan, del corredor de Zangezur, de la situación respecto de Nagorno-Karabaj, de la República de Azaj, porque una cosa es el término geográfico, Nagorno-Karabaj, y otra, la situación del territorio político, como era la República de Azaj, disuelta el 1 de enero de 2024. Por lo que, ciertamente, el juego geopolítico, en donde el CSTO, que entró en Kazajistán el 1 de enero de 2022 para hacer una criba, porque en realidad era una lucha entre los antiguos aliados de Nursultán Nazarbayev y Tokayev, el heredero al trono en Kazajistán, donde el CSTO participó, aunque fue más efectista y más propagandista que otra cosa, porque no era realmente necesario, como se vio después, para controlar la situación, pero con el tema de, precisamente, Azerbaiyán, cuando Armenia es parte del CSTO, este organismo supuestamente heredero del Pacto de Varsovia, en diferido, le gustaría decir a Cospedal, no ejerció sus tareas a la hora de establecer una defensa de los miembros, como intentó de aquella manera hacer con Kazajistán en 2022. Por tanto, ahí nos encontramos con una situación en la que Azerbaiyán, con el petróleo, con los Juegos Europeos, que también es otro elemento, los Juegos Olímpicos son globales. Primero de verano, luego de invierno, luego los discapacitados, por decir la palabra maldita, porque hubo que cambiar la Constitución Española de 1978 con el palabra disminuidos y todo esto. Costó mucho, ¿no? El PP y el PSOE están a otras cosas muy diferentes, pero digamos que todos estos términos, disminuidos, minusválidos y todo esto, pues son políticamente incorrectos y hay que sustituirlos. Pero todo el mundo sabe que hay unas fórmulas en los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, para estas personas específicamente, que sucede un decalaje de tiempo después, tanto de los Juegos Olímpicos de verano y de invierno. Pero luego están los Juegos regionalizados.
los juegos mediterráneos, los juegos iberoamericanos, los juegos europeos también se acabó haciendo. Y Azerbaiyán, que quería ser amigo de todo el mundo, se cogió la patente. Luego también nos encontramos con finales de la Champions en Bakú, en Azerbaiyán, como formulación a la hora de incorporarse al concierto europeo y tener muchos amigos, sobre todo con el tema del petróleo, teniendo en cuenta de que las guerras previas a 2020, Azerbaiyán había tenido dificultades con Armenia, que todavía heredaba ese puesto respecto de ser ojito derecho del Kremlin en el Cáucaso. Pero todo ese legado, como le ha pasado ahora a Rusia con las campas, puede desaparecer de un día para otro, o de un mes para otro, o en algún momento del futuro cercano. Y por eso nos encontramos con esa situación en la que Armenia, al final, acabó en la década actual, en el momento en el que nos encontramos, de 2020 a 2024, acabó finalmente siendo derrotada. Derrotada con la desaparición efectiva de la República de Artsaj y la incorporación efectiva del territorio de Nagorno-Karabaj a la República de Azerbaiyán, el reino de los Aliyev, y que ha supuesto ciertamente esa realidad en la que los del CSTO, por parte de los putinejos que existen, los prorrusos, diciendo que formalmente no había sido atacado el territorio de Armenia, porque la República de Artsaj era parte formal del territorio de Azerbaiyán y por lo tanto no era obligada ninguna aproximación por parte del CSTO, lo cual ha llevado a que, si ha sido abandonada Armenia por parte de los rusos, se ha acercado a la Unión Europea, a la que ha aplicado el membresía, y a la OTAN, a la que tal vez acabe pidiendo membresía después de un extrañamiento de larga duración para con el CSTO. Lo cual ciertamente resulta curioso porque tanto Aliyev como Pezeshkian, el presidente de Armenia, sí, fueron al 9 de mayo, como si no hubiera pasado nada. El presidente de Armenia, habiendo sido pisoteada por Rusia, yendo a rendirle pleitesía y reírle las gracias al camarada Putin, el zar de todas las Rusias. Eurovisión tiene todas estas cosas, estos componentes. Es tan importante que se pide la eliminación de Israel, que es un pilar importante. No diré que esté a la par con lo LGTBIQ+, porque de un tiempo a esta parte han adoptado el padrinazgo, el liderazgo y el aporte numérico de gente, tanto allí, en el festival propiamente, y también a través de la visión y también con la participación, en cierta medida, las composiciones de las canciones. Eh, Recuerdo a Conchita Wurst compitiendo por Austria con género fluido y otras posibilidades que sería prolijo el recordarlo en este siglo XXI, de diversas aportaciones en este sentido, de diversidad, y que en buena medida hacen que se tenga la idea de que el Festival de Eurovisión propiamente dicho es un festival LGTBIQ+, propiamente. Y en teoría todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo tiene interiorizado. Y tal vez por eso, esta situación kafkiana, en donde se establece la idea respecto de Israel, en donde es el único lugar donde se puede hacer la celebración de la Marcha del Orgullo, en donde, bueno, pues se pide por los derechos de los así llamados palestinos y de otras realidades de Oriente Medio que cumplen con los cánones de lo políticamente correcto y lo políticamente asumido por ciertas posiciones woke y o de izquierdas. Bueno, esto entra en contradicción bastante con el espíritu del festival, con el espíritu de lo que es realmente lo LGTBIQ+, y por lo tanto hay diferencias que tratan de solventarse de una manera más o menos pacífica.
Por eso, bueno, ciertamente, un día como hoy, recordando ese festival de 2012, recordar primero la importancia de Eurovisión y por otro que, a fin de cuentas, también estamos hablando de política, de geopolítica y de intereses contrapuestos de personas y de colectivos, como no podía ser de otra. Eurovisión en todas sus facetas. Bien interesante, más allá de la canción, para unir pueblos en Europa. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.